Lo que vemos en pantalla es al shapefile de departamentos. Entonces, supongamos que yo solamente quiero trabajar en el departamento de Lima. Entonces, quiero extraer solamente el departamento de Lima. Para eso, vamos a usar el shapefile de departamento. Pero antes de ello, voy a irme aquí al escritorio y voy a crear una carpeta donde voy a exportar todos los shapefiles y lo voy a poner como nombre data. Ahora vamos a ir al ArcGIS y nos vamos a conectar esa carpeta. Como ven, yo tengo acá una carpeta conectada donde tengo mis shapefiles descargados y vamos a conectar esa carpeta que he creado ahora mismo. Aquí lo seleccionamos y le damos en aceptar. Ya está conectada la carpeta, entonces vamos a exportarlo. Para eso lo que vamos a hacer es dar clic derecho, nos vamos a la tabla de atributos y aquí vamos a hacer una selección por atributos. Vamos a dar clic en departamento porque es los nombres de los departamentos y luego vamos a dar clic en igual, generar los valores y vamos a escribir Lima hasta que nos aparezca, le damos doble clic y aplicar. Como ven, ahí se ha seleccionado. Vamos a cerrar la tabla de atributos y vemos en pantalla que está seleccionado el departamento de Lima. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho nuevamente al shapefile de departamentos, nos vamos a ir a data, export data y aquí vamos a seleccionar la carpeta que acabamos de conectar. Vamos a ir entonces aquí y le vamos a dar un nombre. En este caso lo vamos a poner dev Lima. Le vamos a generar como shapefile, guardar. Ok, me pregunta si el shapefile que estoy exportando se añada al mapa que estoy visualizando. Le puedo colocar sí. Si lo coloco sí, como ven, me ha generado acá un shapefile. Si le coloco no, igual forma yo lo puedo arrastrar desde este punto acá y estaría también en el mapa. Como ven, ya se ha creado el shapefile en esta carpeta de data de solamente el departamento de Lima, que vendría a ser este de acá. Si yo la apago, observen que ahí está, tenemos solamente el departamento de Lima. De esta manera nosotros podríamos exportar o extraer parte de un shapefile, todas las cosas que primero seleccionamos, simplemente siguiendo esos pasos que les acabo de explicar.